Estamos de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando nuevamente sobre el derecho a la educación, porque como habíamos adelantado ya se nos quedó mucho por hablar respecto de este derecho fundamental que está en la Constitución. Hablábamos sobre la necesidad de una infraestructura básica, se espera crezca para mejor, pero vamos a conocer cómo estamos en infraestructura educativa en nuestro país. Para ello nos acompaña esta mañana Erika Dunkelberg, ella es investigadora de la Universidad Ruiz de Montoya y consultora y asesora para el programa Cuna Más del gobierno actual. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos y cómo estamos sobre todo en infraestructura educativa, en primera infancia, en Cuna Más? ¿Cómo estamos? Mira, estamos hechos un estudio desde la Universidad Ruiz de Montoya, la validar una escala que mide un poco la infraestructura, que mide cómo están las condiciones en las escuelas. Se llama la escala el ESERS, que mide la calidad del ambiente preescolar, y los resultados han salido bastante desalentadores en muchas áreas y en otras estamos mejorando. ¿Qué ciudades han? Hemos validado en los últimos 2 años, hemos trabajado en Pachacútec, en Ventanilla, y ahora el año pasado hemos estado en toda la ciudad de Puerto Maldonado, en 38 escuelas urbanas de la ciudad de Puerto Maldonado. Entonces tenemos los resultados tanto de Pachacútec, que no es una muestra representativa de Pachacútec, son algunas escuelas, tanto privadas como públicas en Pachacútec, y lo mismo en Madre de Dios, son escuelas públicas, 30 escuelas públicas y 8 escuelas privadas de la ciudad de Puerto Maldonado. ¿Y cómo estamos? Mira, la escala va desde el 1, que es un nivel inadecuado, hacia un puntaje de 7, que es excelente, 3 es el nivel mínimo, y en realidad estamos entre un 2 y un 4, digamos, cuantificando, ¿no? Eso quiere decir que estamos en unas condiciones mínimas con respecto a la infraestructura. Hay mucho por trabajar llegando, pero todavía hay que meter mucho empuje en lo que son las condiciones. Y sabes qué te quiero decir, que hay escuelas maravillosas, por ejemplo en la ciudad de Puerto Maldonado, con una infraestructura de polendas buenísima, y hay otras escuelas en las que no quisieras dejar a tus hijos, ni a tu sobrino, ni al hijo de tu peor enemigo en esa escuela, porque no hay unas condiciones mínimas. Pero estas muestras, ¿por qué Puerto Maldonado, por qué Pachacútec, por qué no más? ¿Se han hecho así de manera simbólica? ¿Se piensa hacer más? Mira, hemos empezado porque lo que encontramos es que no había cómo medir la calidad de las escuelas, cómo ver cómo estaban las condiciones en las que los niños estaban estudiando actualmente, y decidimos traer una escala que se ha usado internacionalmente y ver si funcionaba en nuestro país. O sea que ni siquiera había un registro. No hay como actualmente no hay un registro. registro. El Ministerio de Educación tiene unas fichas en las que registra mucha información sobre las condiciones, si hay inodoros, si hay servicios de luz, agua, si hay carpetas, si hay mobiliario, pero eso no se cuantifica y te da un número que te ayude a guiar la política. Entonces tenías muchísima información que no puedes procesar porque no está organizada en un instrumento. Entonces lo que hicimos fue traer un instrumento de observación, de medición de la calidad, y hemos estado en esta primera fase de validación, y ahora en conversaciones con el Ministerio de Educación les pareció interesante la propuesta y ellos lo han tomado. Acá el siguiente mes el Ministerio va a pilotear este instrumento en una zona en la que no hemos estado, que es en el Ande, o sea en la región andina. Vamos a ir me parece que es en Ayacucho y en Abancay, donde se va a pilotear el instrumento, y el próximo año lo que tienen planeado desde el Ministerio es usar ese instrumento para tomar una muestra representativa de todas las escuelas a nivel nacional y ver en dónde nos ubicamos y qué medidas podamos tomar. La prueba es bien interesante porque requiere la capacitación de personas que tengan formación tanto en psicología como en educación, y estas personas, luego de un entrenamiento muy riguroso, que son casi una semana de capacitación y 10 observaciones previas, van al aula y están desde la llegada del niño a la escuela, que es desde las 8 de la mañana hasta que el niño se va. Esto no sucedió antes, porque muchas veces cuando viene el monitor de la UGEL, de la UGEL o del gobierno regional, entran, te pregunto qué estás haciendo, estás en este momento, miro y me voy. Entonces la información que tenemos es muy interesante porque nos puede dar la visión que tiene ese niño, la experiencia que tiene el niño en la escuela desde que llega hasta que se va, y cómo se transcurre esos momentos en la escuela, qué experiencias tiene, si hay aprendizajes significativos, cómo están organizadas las rutinas, ¿no? Entonces nos ha permitido recoger
todo una amplia información sobre cómo están vivenciando los niños esos. Claro, pero el problema, me parece que el problema podría ser, es que han pasado 2 años para de alguna manera mostrar de una forma muy pequeñita un problema gigante. Es gigante. Y ahora quedan 3 para de alguna manera implementarlo. En lo que resta de me dices que van a ver en la zona del Ande cómo va lo de la escala, pero tú que estás ahí un poco metida en todo este proceso, ¿le ves luces de solución siquiera pronta, mediano plazo? Creo que hay muchas. Se lo estábamos conversando el otro día en la universidad con un equipo de personas que trabajaban en Madre de Dios, y por ejemplo en el caso de Madre de Dios, pero yo creo que se puede generalizar, depende mucho tanto del padre, o sea, no podemos responsabilizar enteramente al Ministerio de Educación, tiene una gran responsabilidad, pero también va a depender mucho que haya un cambio tanto de los padres, del director, de la gestión del director, porque hemos encontrado escuelas con infraestructura maravillosa para climatizar el aula, con control remoto de aire acondicionado, calefacción. ¿Esto en dónde? En Madrid, en Puerto Maldonado. Y escuelas en las que no hay ni ventanas, ni puertas, ni nada, y los niños están muertos de frío porque si bien es una zona calurosa hay friaje en las heladas, entonces no pueden los niños aprender en un entorno en el que las condiciones mínimas no se dan. Tú no podrías trabajar en un ambiente demasiado caluroso en el que estás sudando, no te puedes concentrar en tu trabajo. Lo mismo sucede con nuestros niños. Tenemos que darles condiciones óptimas, ambientales, de infraestructura, que sepan que si se van a ensuciar o si están agarrando materiales que son tóxicos, se puedan lavar las manos, que tengan acceso a inodoros. Son condiciones mínimas que los niños necesitan para que puedan aprender, y que actualmente no se dan en todos los casos. Y lo que veía, tratando de analizar la data, es que encontraba que depende mucho de la gestión del director, y que tanto el director va a la UGEL o a su gobierno regional a defender los derechos de sus niños y de los padres en esa escuela, y pedir que se le dé lo que por ley tienen que dar, porque muchas veces no hay una adecuada gestión del director y no va a pedir que se hagan cumplir sus derechos. Y hemos encontrado que las escuelas que tienen mejor infraestructura son esos directores que han estado y que les dicen, no tenemos los recursos. Sí, ustedes tienen. Yo he visto en las noticias que tienen, he visto que se puede ver una transferencia de fondos de mejoramiento. Que está metida en su trabajo, que tiene un compromiso, quiere ver un cambio. Y tú ves el cambio en las escuelas, y tú ves niños en aulas maravillosas. O sea, yo siento que sí se puede hacer. Es también una responsabilidad de los padres que sepan. Ahora veo que ha habido campañas desde el ministerio de decir qué es lo que se espera que los niños sepan, qué materiales cuenten, que puedan entrar a sus escuelas y decir, bueno, mi niño está accediendo a los materiales que el Ministerio de Educación ha dotado. El Ministerio de Educación ha hecho una dotación maravillosa de recursos, de materiales adecuados para el nivel de desarrollo de los niños, pero que no se usan, que están guardados en las escuelas porque las docentes tienen miedo que si los usan los pierden, los tienen que reponer. Es cuestión de la docente comprometida como de los padres decir, bueno, vamos a utilizarlos, de la directora de la institución que vaya a la UGEL y el gobierno regional a pedir que se le den las mejores que tienen derecho. Pero en ese sentido los mejores fiscalizadores son los padres, porque son los interesados en que sus hijos se desarrollen en un ambiente adecuado, sobre todo si es que se puede acceder a ese ambiente adecuado, y esperemos que así sea. Muchas gracias, Erika, por haber estado con nosotros esta mañana, y vamos a estar atentos a cómo va ese programa de escalas, que más información nos pueden dar, y sobre todo si es que podemos tener ya alguna fecha por lo menos próxima de saber que la mayoría de los niños van a estar estudiando en ambientes adecuados. Sí, y solo para finalizar, Rocío, decirte, ¿no?, que tienen que mirar la infraestructura, cómo está organizado. O sea, para un padre, digamos, si tú quieres ser un padre que está mirando una escuela, una herramienta clave es ver si es un ambiente placentero para el niño. Si tú como papá te quedarías a estudiar ahí, si hay dibujos de los niños que han estado trabajando, estén en exhibición, que los mobiliarios sea el adecuado para el niño. No tiene que ser la infraestructura ideal, pero hay ciertas condiciones que el padre tiene que saber para que te diga que es un servicio de calidad, y que se den rutinas, que hayan baños con agua potable, con las provisiones necesarias, porque no podemos hablar de aprendizaje y desarrollo si no hay condiciones mínimas. Y son cosas que como padres también podemos verlas cuando entramos a las escuelas, y tenemos derecho a exigir que se den esas cosas. Claro, y eso es exigir lo mínimo, porque en realidad a veces ni carpetas, a veces ni ventanas, ni techos, entonces exigir lo mínimo. Si se dan las condiciones mínimas podemos ir escalando, pero es cuestión de poder venir a empoderarnos como padres, como directores, como docentes, como gestores, y ver que sí, exigir y tratar de lograrlo, porque sí he visto ejemplos de buenas escuelas en que sí se puede lograr.
Muy bien, Erika, estamos en ello. De hecho, vamos ahora, amigos, a ver las opiniones del programa. Es importante para los padres de familia buscar que la infraestructura esté adecuada a la edad de los niños, porque si no hay espacios externos, significa que los niños solamente van a estar sentados y quietos. Hemos visto en los últimos años que ha crecido la oferta educativa privada, que han obtenido licencias de funcionamiento sin a veces haber reunido las condiciones. Los principales reguladores que tienen que haber son los padres de familia. Estamos entre un 2 y 4, entre un puntaje del 1 al 7. Estamos en unas condiciones mínimas con respecto a infraestructura. Actualmente no hay un registro de infraestructura educativa en nuestro país. Tema y temas que normalmente se conversan o solo se conversan cuando se mediatizan. Pero aquí estamos para eso, para hablar de lo de fondo, de lo importante y que debiera estar permanentemente en la agenda de discusión. Recuerden que si tienen algún comentario, sugerencia, que quieran hacer tema de este programa, siempre lo pueden hacer a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen en sintonía de TV Perú, mucho más que ver.